Bienvenidos a Ecos de la Historia, el podcast que te sumerge en los acontecimientos que forjaron nuestra sociedad. Hoy exploraremos un fenómeno crucial en la configuración de la España contemporánea: el surgimiento de los nacionalismos periféricos. Nos centraremos en los orígenes y las primeras manifestaciones del nacionalismo catalán y vasco a finales del siglo XIX, un periodo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Descubriremos cómo estos movimientos, inicialmente de carácter cultural, evolucionaron hasta convertirse en fuerzas políticas que aún hoy resuenan en el panorama español. Prepárense para un análisis profundo de las raíces de estas identidades colectivas. El nacionalismo catalán o catalanismo político tiene sus raíces en un movimiento cultural previo conocido como la Renaixença, que floreció en la década de 1830. Este renacimiento cultural buscaba recuperar y revitalizar la lengua y la cultura catalanas, que habían sido relegadas tras la Guerra de Sucesión y la imposición de los decretos de nueva planta en el siglo XVIII. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX cuando este movimiento cultural comenzó a adquirir una clara dimensión política. El término catalanista empezó a ser utilizado por sus propios promotores entre 1870 y 1871 por miembros de la Jove Catalunya y la revista La Renaixença, marcando el inicio de una articulación política más formal. La restauración borbónica, con su centralismo y su sistema de turno, paradójicamente, contribuyó a la consolidación de estas identidades regionales. El catalanismo político se fundamenta en la idea de que Cataluña es una nación, basándose en su historia, lengua, cultura y derecho civil propio. Aunque no siempre abogaba por la independencia, sí defendía un mayor autogobierno y el reconocimiento de la singularidad catalana dentro del Estado español. Entre los hitos clave de este periodo se encuentra la redacción de las Bases de Manresa en 1892, un documento que sentó las bases de un proyecto de autonomía para Cataluña, proponiendo una organización regional con amplias competencias. Figuras como Valentí Almirall, considerado uno de los fundadores del catalanismo político, y Enric Prat de la Riba, quien más tarde teorizaría sobre la nacionalidad catalana, fueron fundamentales en la evolución de este movimiento. El catalanismo en sus inicios fue un movimiento heterogéneo, con diversas corrientes ideológicas que iban desde el regionalismo cultural hasta posturas más abiertamente nacionalistas, pero todas compartían la reivindicación de la identidad y los derechos históricos de Cataluña. Paralelamente al despertar catalán, en el País Vasco se gestaba otro movimiento identitario con características propias: el nacionalismo vasco. Sus orígenes se encuentran en el Bilbao de finales del siglo XIX, en un contexto de profundos cambios socioeconómicos derivados de la industrialización y, crucialmente, de la abolición de los fueros de las provincias vascongadas en 1876. Los fueros, que eran un conjunto de leyes y privilegios históricos que otorgaban una gran autonomía a estas provincias, habían sido un pilar fundamental de la identidad vasca. Su abolición generó un sentimiento de agravio y la necesidad de defender una identidad cultural y política que se veía amenazada. La figura central en la articulación del nacionalismo vasco fue Sabino Arana, quien fundó el Partido Nacionalista Vasco, PNV, en 1895. Arana, de ideología conservadora y profundamente católica, defendía la independencia del País Vasco, al que denominó Euskadi, como la solución a los problemas de la región. Su visión de la nación vasca se basaba en tres pilares fundamentales: la raza vasca, la religión católica y el euskera. Para Arana, la pureza de la raza vasca era esencial, y veía con recelo la inmigración de trabajadores de otras partes de España, a quienes llamaba maquetos. La religión católica era considerada la base moral y cultural de la sociedad vasca, y el euskera, la lengua ancestral, un elemento identitario irrenunciable. Aunque la abolición foral fue un catalizador, el nacionalismo vasco también tuvo antecedentes en el siglo XVIII, con pensadores que, influenciados por la filosofía de Herder y su concepto de Volksgeist, del espíritu del pueblo, ya hablaban de una identidad vasca diferenciada. Incluso hubo propuestas tempranas, como la de Agustín Chao en 1836, de crear un Estado nacional vasco. Sin embargo, fue Sabino Arana quien, con su doctrina y la creación del PNV, dio forma y organización a este movimiento, que, aunque minoritario en sus inicios, sentaría las bases de una fuerza política y social de gran relevancia en el siglo XX. Los inicios de los nacionalismos catalán y vasco a finales del siglo XIX son un testimonio de la complejidad de la construcción nacional en España.
Ambos movimientos, aunque con particularidades propias, surgieron como respuesta a la centralización del Estado liberal y a la búsqueda de una identidad diferenciada en un contexto de profundas transformaciones. La Renaixenca catalana y la defensa de los fueros vascos fueron los caldos de cultivo para el desarrollo de estas ideologías que, de la mano de figuras como Valentí Almiral y Sabino Arana, se articularon políticamente y sentaron las bases de los nacionalismos que conocemos hoy. Comprender estos orígenes es fundamental para entender la diversidad y las tensiones identitarias que han marcado y siguen marcando la historia de España. Esperamos que este episodio de Ecos de la Historia les haya proporcionado una visión clara y enriquecedora sobre los inicios de los nacionalismos catalán y vasco. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.